El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, préstale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada, y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que miden, serán medidos. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento. Querida y apreciada comunidad, quiero darles la bienvenida nuevamente a esta Eucaristía. Hoy, cuando celebramos el domingo séptimo del tiempo ordinario del año en curso, nos damos nuevamente la oportunidad y le damos la oportunidad a Dios, por supuesto, para que nosotros nos podamos alimentar con el banquete de la palabra, con el banquete de la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, y que todos de esa manera pues podamos también fortalecernos en la fe y sobre todo en la esperanza que viene del Señor. Hemos tenido una semana quizás con mucho trabajo, hemos tenido algunos días quizás muy buenos, quizás no tan buenos a lo largo de toda esta semana, pero venimos sencillamente a decirle: Señor, aquí estoy, ¿a quién temeré? Vengo ante ti, Señor, en ti confío, no me desampares, Señor, porque grande es tu misericordia. De esa manera, queridos hermanos, pues bendito sea Dios que confiamos en Él y por eso estamos aquí. Pues hemos escuchado toda la palabra de Dios y realmente las palabras que deben resonar en este día, pues son las palabras del perdón. Es una palabra que debemos meditar hoy. Perdonar, ¿verdad? ¿Cómo estamos en ese sentido? También otra palabra que podríamos reflexionar es confianza, misericordia en el Señor. Misericordia que viene de parte de Dios. Pudiéramos reflexionar muchísimas cosas. Otra interesante sería el amor a Dios y a los hermanos. En el mandamiento nuevo del Señor, ámense los unos a los otros como yo les he amado, teniendo en cuenta que el Señor nos dice que incluso debemos romper límites y amar incluso hasta los que nos odian, hasta nuestros enemigos. Es la propuesta, pues, de las Sagradas Escrituras para este domingo. Y allí en la primera lectura del libro del Samuel, pues encontramos a dos hombres muy importantes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, a Saúl y a David.
los que hemos leído la Biblia un poquitico, los que la hemos medio estudiado, sabemos que pues en los tiempos del Antiguo Testamento hubo muchas guerras y pues esas guerras tenían ciertamente personajes importantes. Hoy Saúl, David, y que hay una característica muy importante de David en este episodio de la palabra, porque perdona a su enemigo. De alguna manera era Saúl, que es el ungido del Señor, pues es perdonado por David, le perdona la vida, tiene la oportunidad, digamos, lo tuvo como en bandeja de plata, como decimos nosotros, pero David obedeció al Señor y respetó sus mandatos y sobre todo respetó la vida del ungido del Señor, ¿no? Como así lo dice la palabra de Dios hoy. Entonces, a partir de allí, de la primera lectura del libro de Samuel, iniciamos ese recorrido de la reflexión acerca del perdón. Fíjense que el salmista también nos habla acerca del perdón, pero ya de un perdón más extraordinario, que es el perdón de Dios. Dice la Escritura, el Señor es compasivo y misericordioso, refiriéndose a Dios que perdona a sus hijos, que nos perdona a nosotros, que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras faltas, que ha buscado siempre las formas y las maneras de no alejarse de ninguno de nosotros, sino que por el contrario, a pesar de nuestra condición de pecadores, a pesar de nuestras faltas, de nuestras desobediencias, el Señor quiere estar al lado de nosotros. Y por eso imprime en nuestro ser la misericordia. Por eso el Señor es compasivo y misericordioso. La segunda estrofa del Salmo 102 que hemos repetido nos dice, el Señor perdona tus pecados. El Señor perdona mis pecados. El Señor cura mis enfermedades. Y nos habla no solamente de las enfermedades del cuerpo, sino de las enfermedades del espíritu. Esas enfermedades que a veces nos atormentan, que a veces nos esclavizan, que a veces no nos dejan ser felices. ¿Cuántas cosas, cuántos pecados quizás cargamos en la conciencia? Yo como sacerdote o alguno de ustedes como fieles, y esos pecados que cargamos en la conciencia muchas veces no nos dejan ser libres, no nos dejan estar en paz, no nos dejan estar en la misericordia de Dios, sintiendo su compasión con nosotros. El Señor cura nuestras enfermedades, Él rescata nuestra vida del sepulcro, es decir, de la muerte nos lleva a la vida, nos lleva y nos colma de su amor y de su ternura. Así dice el salmista. Entonces fíjense que en David podemos ver el perdón humano, ¿no? El perdonar a su enemigo, quizás que le había hecho mal o que querían conquistar tierras o lo que sea, cualquier interés que hubiese en ese momento. Pero ya luego el salmista nos deja ver que ya no es solamente el perdonar la vida de alguien, sino ya es el perdón de Dios que viene a nosotros, que es inscrito en nosotros. Ciertamente que tenemos dificultades, cómo no, como seres humanos tenemos muchas dificultades para poder incluso perdonar y para incluso dejar perdonarnos. A veces no nos dejamos perdonar por Dios y no queremos que Dios nos perdone cuando no buscamos el sacramento de la confesión, por ejemplo. A veces a uno como sacerdote le cuesta confesarse, pero se tiene que confesar. A veces a algún fiel le cuesta decir los pecados al confesor y entonces se deja involucrar o se deja manipular. Es que ese es un hombre igual que yo y peca igual. Claro que sí, nosotros pecamos igual. No sé si peor o más o menos, porque somos, dice la carta de los Hebreos, somos un hombre tomado de ¿quién? De entre los hombres para ofrecer los sacrificios por el pueblo, para ofrecer y tener esa oración también, ese contacto con Dios por el pueblo, ¿no? Pero no nos dejemos nosotros involucrar o manipular o nos dejemos engañar.
debemos confesarnos. El diablo siempre coloca esas trabas, coloca siempre a veces esas dificultades para que usted no se deje amar por Dios. Quien no se confiesa por esos argumentos, pues no se deja amar de Dios. Porque Dios ¿qué es lo que hace en el sacramento de la confesión? Perdonar. Eso es lo que hace Dios. Eso no es más. ¿Qué hace Dios en la confesión? Perdonar. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí usted se deja amar por Dios. Y ahí usted se deja perdonar por Dios. Y luego usted se perdona y perdona invita, ¿verdad? Dios nos invita hoy a perdonar. Pero la carta del apóstol San Pablo a los Corintios también nos dice algo bien interesante. Adán fue un ser que tuvo vida. Eso es una cosa que nosotros lo sabemos. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino puramente lo humano. En un texto ¿cómo se llama? Del leccionario de las lecturas dice que el primer Adán era animal, o sea, como si fuera animal, ¿no? Lo segundo no pertenece a la categoría de lo animal, sino de lo espiritual, del espíritu. Así más o menos dice una tradición del leccionario. Aquí se refiere un poco más digamos, lo más pulido. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino puramente lo humano. Primero fue lo humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El viejo Adán y el nuevo Adán, que él lo comparamos muchas veces en nuestra reflexión con Cristo, el nuevo Adán, ¿no? Entonces, de lo humano, nosotros pasamos a lo vivo, a lo espiritual. Ya no somos solamente humano o carne, sino también que somos ¿qué? Espíritu. Por eso dice dice en la séptima lectura que vamos a hacer ahorita por allí, en el prefacio, ¿verdad? Dice, se hizo uno como nosotros, menos en el pecado. Es decir, Cristo humano divino, verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, que por medio de su humanidad y de su divinidad nos muestra que no nos podemos quedar revolcándonos en el pecado. Ahora más adelante, en el tiempo de la Cuaresma, vamos a meditar en el tiempo de la Semana Santa las tentaciones de Cristo. Cristo también fue tentado de una y mil maneras. En el Evangelio aparecen 3, que son, digamos, las 3 tentaciones más grandes que pueda tener un hombre. Me refiero a la humanidad, pero tuvo muchas otras tentaciones. Pero fíjense cómo Cristo lo venció, porque permaneció en la oración. Y la oración no pertenece meramente a lo humano, la oración pertenece a lo espiritual, porque la oración nos lleva a mantenernos en esa conexión con Dios. Entonces nosotros no podemos quedarnos solamente, como decía un profesor de nosotros en el seminario, es que nos decía, son ustedes muy humanitos. No, nosotros tenemos la categoría de ser hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo y para arriba. No podemos quedarnos, vuelvo y repito, en el mero pecado allí. Es que yo soy humano y por eso peco. No. Dios nos dice que tenemos que ir más allá, ¿no? El primer hombre hecho de tierra, es terreno, es humano. El segundo viene del cielo, Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Ya nosotros no solamente somos terrenos, ahora somos celestiales. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Celestial, reino de Dios. Porque lo humano nos engaña. O sea, solamente con los criterios humanos, con lo muy humanoide, vamos a decirlo así. Y cuando nos quedamos en lo humano, y aquí presento el Evangelio de Lucas de esta mañana. ¿Cuándo nos quedamos en lo humano?
Vamos a pensarlo bien. Cuando nos ofenden y no perdonamos. Cuando nos ofenden y no perdonamos, nos quedamos en lo puro humano. Cuando nos quedamos en el resentimiento, no perdonamos, nos quedamos en el mero aspecto humano. Cuando sentimos envidia, pero no queremos, no renunciamos a la envidia, nos quedamos en el mero aspecto humano. Nos quedamos en el primer Adán. Cuando la avaricia, cuando tenemos avaricia, una persona que se queda en la avaricia o que tiene siempre la avaricia, adivinen qué, está en el mero aspecto humano porque solamente está pensando en las cosas de este mundo. ¿Cuánta avaricia hay en mí o en nosotros o en alguno de vosotros? A veces hay mucha avaricia, ¿verdad? Eso es solo humano. Pero sobre todo referirme al perdón. Cuando yo no perdono me quedo en lo meramente humano, no voy a lo que me pide Dios. A veces alguien se me acerca a preguntarme cualquier cosa, a veces uno tiene el ánimo disponible para contestarle a todo el mundo y a veces tiene hasta una solución mágica, se me entienda bien, para ayudar a las personas. A veces uno no tiene nada que decirle, a veces uno lo único que le dice es, mira, yo voy a orar por ti, tranquilo, vamos a colocar eso en las manos de Dios. A veces uno sí tiene como decirle qué es lo que puede hacer o qué le puede ayudar a salir de eso. Y entonces, ¿qué es? Padre, yo odio, no puedo perdonar, ¿qué hago? ¿Qué hago, Padre? Porque yo no puedo perdonar. Y fíjense, nosotros ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? A Jesucristo. Ese es nuestro maestro, ¿verdad? Ese es nuestro Mesías, como Pedro lo proclamaba en estos días en los evangelios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, cuando uno piensa así, Padre, tengo odio, no puedo perdonar, Padre, ¿qué hago? Me cuesta perdonar las ofensas, me cuesta perdonar a mi esposo, me cuesta perdonar a mi esposa, me cuesta perdonar a mi vecina que es muy chismosa, Padre, ¿qué hago? Me cuesta perdonar a mi vecino que es muy chismoso, Padre, ¿qué hago? Pues usted tiene que irse a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Mírenlo allá en la cruz. ¿Y qué fue lo que disparó desde allí? Sus palabras hermosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como Cristo tengo que perdonar. Padre, me cuesta. A mí también me cuesta perdonar, no crean que no. A veces a uno ¿cómo se llama? Le hace molestar, ¿sí o no? A mí me hace molestar. Casi nunca cargo odio por nadie. A lo mejor uno carga una idea, solamente una idea. Pero esa idea nos puede llevar al odio y al rencor. Entonces es mejor sacarla de raíz. Uno puede hacerlo poco a poco, porque el Señor nos dice, mira, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 70 qué? Hasta 70 veces 7 es, ¿verdad? Hay que perdonar siempre. Pero me cuesta, Padre. Pero mire, ¿usted a quién me sigue? ¿A mí? A mí no. Bueno, usted me escuchará a mí como sacerdote. Pero verdaderamente el que seguimos es ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo? Yo. A lo mejor yo soy el mal ejemplo. Bueno, no soy tan mal, no doy tanto mal ejemplo, pero puedo ser mal ejemplo, ¿verdad? Pero quien no nos va a dar mal ejemplo es ¿quién? Jesucristo. Entonces, como Él es nuestro ejemplo, desde la cruz, nosotros debemos ¿qué? Perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Padre? Hasta 70 veces 7. Y no sé, como siempre lo predico en alguna otra ocasión, lo he dicho. A veces somos mentirosos cuando rezamos el Padre Nuestro. Y entonces uno, incluso orando, peca. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Entonces uno dice, Padre Nuestro que está en el cielo. Entonces dice por ahí, perdona nuestras ofensas. Le pedimos a Él que nos perdone. El Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que sería la escritura 70 veces 7, ¿no? O Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero verdaderamente nosotros, o alguno de nosotros, cuando rezamos ese Padre Nuestro, verdaderamente nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo primero, ¿no? Que eso es una corrección que yo me hago. Es que el que perdona está libre. O sea, el que perdona está en paz. El que perdona está feliz. Porque nosotros hemos sido personas que hemos ofendido, yo. Pero también
Hay personas que nos han ofendido, claro que sí. Y ellos necesitan de nosotros. ¿Qué necesitan de nosotros? Nuestro perdón. Para nosotros estar tranquilos, tranquilos. Me acuerdo mucho de ese, a un sacerdote que predicaba, mire, si yo a usted le traigo un regalo, ¿verdad? Yo a usted, mire, a usted, Coromoto, le traigo un regalo, mire, Coromoto, aquí le traigo este iPhone 2, porque el 16 es muy caro. Aquí le traigo este iPhone 2. Y usted me dice, padre, yo no lo quiero, no se lo recibo. ¿De quién es el regalo? Sigue siendo mío. Porque ya no me lo qué, no me lo quiso recibir, no me lo quiso recibir. Sigue siendo mío. Y así es cuando nos ofenden y nosotros nos quedamos con esa ofensa. Nosotros queremos como que pensamos que entre más odiamos, como que, ¿verdad? Le va a pasar algo a esa otra persona. Y resulta ser de que no. ¿A quién es el que le va a pasar a la final? A uno, porque uno se llena de odio, de rencor, de sentimiento, se arruga, se pone viejo, le salen más canas, más barriga. Y yo les digo esto y es difícil decirlo porque a veces a uno le cuesta perdonar. ¿Verdad que sí? Yo no digo que no. Pero nuestro mayor ejemplo es Cristo, porque Él nos dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen ¿a quién? A sus enemigos. Uy, juega, la tarea es ese que te ha ofendido, ese que te ha calumniado, ese que te ha, ¿cómo se llama? Mal puesto. Uy, Padre, pero no puedo. Pero mire que Cristo sí pudo. Y era verdadero Dios. ¿Y verdadero qué? Hombre. Cristo sí pudo. ¿Qué dice el Señor? También los pecadores aman a quienes los aman. O sea, digamos como las personas que somos malas. Yo me incluyo ahí. Dice, también los pecadores aman a los quienes los aman. ¿Sí? Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿eso qué tiene de extraordinario? Eso no tiene nada de extraordinario. Es igual o peor. Incluso sería hasta peor. ¿Verdad? El Señor sigue, ustedes en cambio, vuelve y nos lo dice como 2 veces, ¿verdad? Ustedes en cambio amen a sus enemigos, hagan el bien. Y después empieza a dar unas recomendaciones, digamos, de carácter de bienestar o de buen estar entre comunidad. Amen a sus enemigos, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán ¿qué? ¿Y cómo nos gusta juzgar? A mí, a veces uno juzga y a veces uno se lleva unas lecciones tan grandes y uno tiene que pedirle perdón a Dios. Porque uno ve cualquier cosa, uno juzga a la gente hasta por la ropa, cómo anda vestido. Y resulta ser que esa persona es mejor que uno, espiritualmente. Yo puedo andar muy bien vestido, elegante, con corbata, con una buena loción, ¿verdad? Y entonces uno dice, uy, mira, qué bien se ve que, pero por dentro es una porquería. Por dentro lo que uno está lleno es de malas acciones. Por dentro la vida de uno está llena de mentiras. Nos dejamos llevar, dice el Señor, ¿por las qué? Por las apariencias. Dice la palabra de Dios también. No nos dejemos llevar por las ¿qué? Apariencias. Porque cuando nos dejamos llevar por las apariencias, pues juzgamos a los demás. Y termina el Evangelio diciendo, con la vara que mides, ¿serás qué? Serás medido. Entonces, cuidado. Primero yo me coloco como ejemplo, cuidado. Yo siempre lo hago. A veces uno tiene que hacer un comentario de alguien y yo digo, me podrá pasar a mí hasta peor, siempre lo digo, como el apóstol Pablo. Me podrá pasar a mí hasta peor. Pero el Señor nos dice, cuidado con los juicios del mundo, cuidado con la medida, con el metro, con la regla con la que medimos, porque con esa misma vamos a ser medidos. Es decir, va a caer sobre nosotros también el trato. ¿Cómo quieres que te traten? Padre, yo quiero que me traten bien. Bueno, trate bien a la gente. Padre, ¿cómo quieren que lo reciban? Bueno, Padre, yo quiero que me reciban bien en la casa, en el trabajo. Bueno, reciba bien a la gente. ¿Verdad? Eso es. Y así nos vamos nosotros acercando al reino de Dios y vamos dando ejemplo y testimonio del Señor. Bueno, mi querida comunidad, les encomiendo
a Dios Todopoderoso, a todas las personas también que nos van a escuchar por las redes, siempre les tenemos en las manos del Señor. Por eso glorificamos a Dios diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia y de misericordia. Ave María Purísima. Y rezamos juntos: creo en Dios Padre,